¿Qué tal, chicos de undécimo? Vamos a empezar una nueva semana con clases y vamos a entrar a la clase número 3 del cálculo de la derivada. Es decir, en esta clase lo que vamos a descubrir es cómo nosotros podemos derivar de una forma más práctica, no utilizando la definición que es lo que vimos la semana pasada. Bien, entonces, de inicio en su libro aparecen las propiedades de la derivada. Aparecen cuatro propiedades de las propiedades de la derivada, y quiero aclarar, estas cuatro propiedades solo aplican a derivadas, pero para funciones polinómicas, que es lo que se está viendo, ¿de acuerdo? Porque existen un sinnúmero de derivadas, pero para otro tipo de funciones. En el caso particular de nosotros solo estamos analizando derivadas para funciones que son de tipo polinómicas. El inciso A aparece C, que es una constante. Entonces ya hemos visto nosotros desde la semana pasada que la derivada de una constante, vean que este apóstrofe que aparece aquí significa que estoy derivando esta función constante, sea un número. La derivada de una función constante siempre va a ser 0. También podría tener la derivada de una constante por una función, donde en su demostración se determina que es la constante multiplicado por la derivada de esa función polinómica en este caso. Es decir, sacamos a la constante y derivamos a la función polinómica como tal. También tendríamos la derivada de suma de funciones, que en este caso particular es la derivada de la suma de las dos funciones de forma individual, es decir, la derivada de f de x más la derivada de g de x. Lo mismo sucede con la resta, es lo mismo que la suma, nada más que ahora lo vemos con la resta, es decir, la derivada en este caso de x menos la derivada en este caso con respecto a x de g. Bien, entonces para hacer la demostración, en su libro aparecen las demostraciones para el inciso A y el inciso B, y le deja que el estudiante haga la demostración para el inciso C y B. En el caso de la demostración de una constante, vean que si yo aplico evidentemente las demostraciones se tienen que hacer con la definición de derivada que vimos la semana pasada. Estamos diciendo que la derivada de x, pues ya sabemos que su definición es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, ¿no? Como es una constante, evidentemente va a ser c menos c, y c menos c es 0 y 0 sobre h es 0. Por eso es que determinamos que el límite cuando h tiende a 0 de 0, pues evidentemente es 0. Por eso es que el límite mejor dicho, la derivada de una función constante siempre va a ser 0, el valor de 0. Porque aquí mismo lo podemos determinar, ¿cierto? El valor de esa función constante menos el valor de la constante me queda 0, y 0 sobre h es 0. Ahora, en el caso de la multiplicación de una constante por una función, vean que su derivada, yo tendría en este caso, la derivada g de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función constante, de una constante multiplicado por la función en su incremento menos la función entre h. Sacamos el valor de k fuera como factor común y tendríamos entonces el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Si ustedes ven aquí, esto que yo tengo acá es la definición de derivada, por tanto me quedaría k por, en este caso, la definición de derivada que ya hemos visto para cualquier función polinómica en particular, o cualquier función en general. Bien, entonces ahí aparecen esas dos demostraciones. Se les deja que ustedes demuestren el inciso C y el inciso D en casa. Cualquier cosa me pueden escribir y yo les puedo ver perfectamente con ambas demostraciones. Lo que sí hay que definir funciones particulares para cada una de ellas. Bueno, en el caso de la derivada de monomios que aparece en su libro, y aquí me quiero detener un rato, aquí vamos a utilizar el lapicero un ratito, es que recuerden que un monomio, por ejemplo, yo tengo x a la 5. Esto que yo tengo acá es un monomio, ¿cierto? Un solo término, una variable que tiene el exponente, y aquí tiene el coeficiente que es 1. Entonces cuando yo derivo o hago la derivada de monomios en polinomios, lo que hacemos es que vean el procedimiento. El exponente que yo tenía aquí se baja, es decir, que este exponente se baja, 5. Se copia la variable que estamos analizando y el exponente se le resta 1, es decir, 5 menos 1. Quiere decir que la derivada de este monomio me quedaría 5x a la cuarta. Otro ejemplo podría ser si yo tuviese, por ejemplo, 2x al cuadrado, por ejemplo. Lo mismo, solo hay que tener cuidado que este 2 es una constante, ojo, ya lo vimos, una constante, ahora bajo el exponente, 2 por x, y al exponente de arriba le resto 1, me quedaría entonces 2 por 2 es 4,
x y 2 menos 1 es 1. Entonces aquí ya sabemos que es 1 o simplemente es el valor de la x. Entonces lo que me está diciendo a mí la derivada de monomios es exactamente lo que tengo acá, lo que hicimos en ejemplos acá. Ahora, en su libro aparece la demostración formal de dónde sale la derivada de monomios. Por temas de tiempo en el video no voy a hacer la demostración porque me lleva mucho tiempo estar haciendo las demostraciones. Entonces les queda a ustedes en el libro para que la puedan chequear, y cualquier consulta de esa demostración me pueden consultar perfectamente y les vamos a ayudar para poder hacer esa demostración de derivadas. Sí, utilizamos el teorema del binomio de Newton para poder hacer esa demostración. Cualquier cosa me pueden escribir si quieren que hagamos la demostración en algún video en particular solo para las demostraciones. Bien, pero volviendo aquí al video, entonces vamos a hacer el ejemplo 1.4, donde me dice a mí que sea f de x la función igual a 2x cubo menos 3x más 4, es una función polinómica. Me dice a mí que encuentre la primera derivada, o sea la derivada de esta función, y que encuentre el valor de la derivada cuando vale 2 el valor de x, ¿no? Entonces, lo que hacemos, jóvenes, aquí el desglose que va a aparecer aquí es como aparece en su libro, el pasito por pasito aplicando las propiedades. Lo vamos a hacer aplicando el pasito por pasito, y después yo lo voy a hacer aplicando como yo quiero que usted me lo trabaje en el cuaderno, porque no es necesario llevar tanto desglose en la demostración de encontrar la derivada de una función. Entonces vamos a hacerlo como aparece en su libro. Tenemos acá que vamos a, fíjense bien la notación, estamos diciendo la derivada de la función f de x es igual a 2x cubo menos 3x más 4, miren entre paréntesis, y vamos a derivar toda esta función. Bien, esta apóstrofe significa que estamos derivando toda esta función. Entonces fíjense bien el paso a paso. Separando entonces de acuerdo a las propiedades, tengo una combinación de sumas y restas de funciones acá, entonces tendríamos 2x al cubo su derivada menos 3x su derivada más 4 la derivada. Al derivar cada una de ellas, vean que este valor constante sale, los valores constantes salen, 2, me quedaría x cubo su derivada menos 3x su derivada. Vean que al derivar la constante me queda 0, entonces no es necesario agregar acá el 0. Ahora vamos con los exponentes de cada uno de los términos que tenemos por ahí. Me va a quedar 2, miren, bajamos el 3, 2 por 3 por x, 3 menos 1 menos 3 por x, 1 menos 1. Aquí realmente tuvimos que haber colocado el 1, ¿cierto? Sí, 3 por 1, pero no es necesario porque todo número multiplicado por 1 es el mismo número, menos 3 en este caso. Por tanto, aquí me quedaría 2 por 3 es 6, x y 3 menos 1 es 2. Me va a quedar entonces 6x cuadrado menos 3, y 1 menos 1 es 0. Y todo número elevado al exponente 0, es decir, x a la 0, cualquier número elevado a la 0 me va a ser siempre igual a 1. Por tanto, aquí va a ser x a la 0 es igual a 1 y menos 3 por 1 es menos 3. Por tanto, me va a quedar de la siguiente forma. Borrando por acá. Me va a quedar entonces 2 por 3 por x al cuadrado menos 3 por 1. Al desarrollar estas operaciones, 2 por 3 es 6, me va a quedar 6x cuadrado menos 3. Quiere decir que al derivar esta función, la respuesta me queda 6x cuadrado menos 3. Pero evitando todo este gran procedimiento que acabamos de hacer acá, la forma más sencilla de derivar esa función, es decir, la derivada de esa función, pues es bien simple. Miren, usted dice, bueno, este exponente baja a multiplicar con el 2. 3 por 2, 6x, y le resta 1 al exponente. ¿Cuánto me queda? 2. Menos la derivada de una función, en este caso, de un término cuyo exponente sea 1, va a ser 1. Por tanto, menos 3 por 1, menos 3. Y miren, llegamos exactamente a la misma respuesta sin tanto procedimiento que hay que hacer. Aquí lo que pasa es que en el libro, en esta parte de aquí, lo que está demostrando son cada uno de los pasitos que vamos haciendo a la hora de hacer la derivada, de tal manera que nos quede de esta misma forma. Entonces en las tareas no es necesario que usted me haga todo este gran procedimiento, simplemente haga la derivada de forma directa, así como yo lo acabo de hacer. Y ahora vamos entonces a establecer esta parte de aquí, vamos a encontrar la derivada en este punto cuando vale 2. Es decir, vamos a sustituir en el valor de x de la derivada el valor de 2 de la siguiente forma. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Me va a quedar entonces que la derivada entonces de la función f de x me quedó 6x cuadrado menos 3. Al sustituir el valor de 2 me va a quedar 6 por 2 al cuadrado menos 3. 2 al cuadrado es 4, 4 por 6, 24, y 24 menos 3 es 21. Por tanto, me va a quedar como respuesta que la derivada en este punto de 2 me queda 21. Bien,
Y para terminar vamos a hacer dos ejemplos más que aparecen en su libro. El ejemplo 1.5 me dice a mí que derive esta otra función y igual a 2x menos 1 por x más 3. Cuando yo tengo el producto de factores, como en este caso, lo conveniente es multiplicar esos factores. Yo esta función la puedo reescribir de esta forma. Yo lo que tengo es 2x menos 1 por x más 3. Entonces lo que hacemos es multiplicar cada término con cada término del primer paréntesis. Vamos a borrar acá. Es decir, con este 3 y al igual el menos 1 multiplica a los dos términos. Entonces me va a quedar 2x por x, me va a quedar 2x cuadrado. Más por más da más. Y 2x por 3, 6x. Ahora voy con el menos 1 por x menos x. Recuerden que todo número multiplicado por 1 es el mismo número, nada más que en este caso negativo. Menos por más da menos y 1 por 3 es 3. Reduciendo términos semejantes, solo esta parte es semejante, entonces me va a quedar 2x cuadrado 6x menos 1, x me va a quedar más 5x menos 3. De esta forma me queda entonces esta función escrita de otra forma, ¿no? Al hacer la multiplicación me queda como 2x cuadrado más 5x menos 3. Una vez que tengo eso, entonces ya tengo esa función de esta forma, como lo acabo de hacer. Ahora lo que voy a hacer es derivar. Miren, esta es otra notación de derivada. Miren las notaciones de derivada que hemos empleado. Hemos empleado esta notación para indicar que es una derivada. Estamos utilizando esta otra notación, pero también podríamos utilizar esta otra notación de y sobre dx que estoy diciendo yo aquí. La derivada de y con respecto a x son las notaciones más comunes para emplear de derivadas. Entonces ahorita estamos empleando la segunda notación por ahí. Vamos entonces a derivar esta función y vean que al derivar este 2 que está aquí baja, multiplica con el 2, 2 por 2 4, le resto 1 al exponente, me va a quedar 4x. Y aquí tengo la x, entonces al derivar la x solo me queda 1 y 5 por 1 es 5. Lo vamos a hacer acá a la par para que se pueda entender. La derivada de esa función entonces me queda, yo tenía 2 que bajó a, este 2 bajó a multiplicar con el otro 2 y le resté 1 al exponente, 2 menos 1, ¿cierto? Más 5 por x 1 menos 1. Por tanto me va a quedar aquí 4, 2 menos 1 es x, me queda 4x. Y aquí me queda más 1 menos 1 es 0 y todo número elevado al hacer es 1 y 5 por 1 es 5. Por eso me queda entonces 4x más 5 como lo que tenemos acá, su derivada. Bien, bien sencillo derivar funciones, realmente muy fácil. Y vamos ahora con el ejemplo 1.6, donde me piden, miren, esta es la otra notación de derivada. Me están diciendo que yo derive la derivada de la, en este caso del volumen, pero que lo esté derivando con respecto a la variable r. Es decir, vamos a derivar con respecto a r. ¿Ok? Es decir, que donde aparezca la r, entonces es el término que vamos a derivar. Entonces, en este caso de acá, tendríamos lo siguiente. La derivada de b con respecto a r, en este caso del volumen con respecto a r del radio, vean que me quedaría 4 tercios pi. Eso es una, miren que todo esto es una constante. Todo esto que está aquí, ese es el valor de la constante. Ahora, el valor de la variable es el radio al cubo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se deriva el radio al cubo? Bueno, su derivada aquí es bajar el 3 y al exponente restarle 1. Aquí es 3 menos 1, me va a quedar 3r cuadrado. Como lo pueden ver ustedes aquí, lo pueden ver ustedes aquí. Por eso me queda entonces, solo derivando con respecto a r, pues evidentemente me quedaría simplemente 3r cuadrado. Por tanto, al multiplicar, vean que este 3 con este 3 se cancelan, me quedaría 4pi por r cuadrado, que sería nuestra respuesta, ¿cierto? Por tanto, nuestra respuesta sería, al derivar, sería 4pi por r cuadrado. Muy bien, entonces hemos empleado todas las notaciones de derivadas para poder hacer las derivadas. Como tarea entonces van a tener que desarrollarme el ejercicio 1.1, 1.3 y 1.4. Vean que son para cada uno de los ejemplos que nosotros acabamos de hacer. Si usted tiene dudas o alguna inquietud con alguno de los ejercicios que estoy dejando por acá, me pueden escribir y con mucho gusto yo les voy a ir ayudando paso a paso con cada uno de ellos. Nos vamos a ver hasta el próximo video.